El aplauso a un valiente, ¿eh? Un valiente que podíais ver en la entrevista, ¿verdad? Siempre es complicado estar delante de dos cámaras que te están observando y 4 ojos que te dicen... Pero sobre todas las cosas, creo que es un reconocimiento, ¿verdad? Al Señor sobre todo, por la obra que Él ha hecho en la vida de David, en la vida de su familia, y de la cual estamos muy contentos de formar parte como iglesia, como cuerpo del Señor y también, como él decía, ¿verdad?, para testimonio del Señor. Queremos dar paso a los demás niños que puedan pasar a sus clases de escuela dominical y espero que os haya gustado escuchar lo que ha pasado en la vida de David en una edad pues muy cercana a la vuestra. Queríamos compartir ya desde hacía tiempo pues algunas de las experiencias por las que David y esta iglesia y otras iglesias hermanas habían pasado, porque como habéis escuchado, no es solamente la historia de David, es la historia del día a día de todos y cada uno de nosotros como parte del pueblo de Dios, como parte de quiénes somos y de quién es Dios en nuestras vidas. Y hoy, como hemos anunciado, como Yolanda ha compartido, como hemos cantado, queremos meditar acerca de lo que significa que Jesús tenga un encuentro con los enfermos. Evidentemente, para eso vamos a ir a la palabra. Y me gustaría que pudierais abrir vuestras Biblias en el Evangelio de Marcos. Los del año 2 de discipulado hoy comenzaban su clase acerca de Marcos, así que lo he cogido como referencia, igual que la semana pasada cogí el de Lucas. Marcos, el Evangelio de la acción, y es uno de los evangelios donde encontramos una sucesión más continuada de los encuentros que Jesús tuvo con personas enfermas. Prácticamente no voy a decir mucho yo en esta mañana, al menos eso espero, porque me gustaría que pudiéramos leer la palabra y de alguna manera Yolanda, Rosy, Emma, David han sido portavoces de la palabra de Dios ya, ¿verdad? Nos han hablado acerca de Él, nos han hablado acerca de sus vivencias, sus experiencias, y en todo lo que estamos hablando yo he encontrado rastros de la palabra de Dios presente ahí. Así que ellos han sido en esta mañana coportavoces, juntamente conmigo, de lo que Dios habla y enseña en las Escrituras. Pero sí me gustaría que fuéramos y leyéramos algunos encuentros de Jesús, porque en ellos, creo que en el relato, en el resumen, el testimonio de David ha durado apenas 20 minutos, tanto tiempo resumido en 20 minutos, en los evangelios encontramos simplemente relatos de los momentos puntuales, pero cuánta historia habrá detrás de esos encuentros, ¿verdad? Cuánta historia habrá detrás de las experiencias que cada una de esas personas tuvieron. Os aseguro que en la eternidad vamos a tener más que tiempo para escuchar y entrevistarnos con todos y seguramente podremos vivir y saber pues, cómo han sido muchos de esos encuentros. Pero vamos a leer, y si tenéis el Evangelio de Marcos en el capítulo 1, lo tenéis en vuestras Biblias o en vuestras aplicaciones, pues queremos que podáis seguirnos también, aquellos hermanos y hermanas que nos están siguiendo a través de internet. Os invito a que lo podáis hacer porque no van a aparecer las lecturas. Y he elegido algunos encuentros, voy a ir a algunas enseñanzas y voy a ir leyéndolas. Capítulo 1, versículos 14 y 15, dice así: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Avanzamos a los versículos 29 en adelante. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre,
y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó, la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que estaban y tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Versículo 40. Vino a él un leproso rogándole. Hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de él y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no vayas y digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Entró otra vez Jesús en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podía acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y, haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo luego al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y entonces él se levantó enseguida y, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Vamos a avanzar al capítulo 5, también del Evangelio de Marcos, los versículos 21 en adelante. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de los médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad.
Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Y mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, solamente cree. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde la niña estaba. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Terminamos en el capítulo 8, los versículos 22 al 26. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea y, escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Y él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido. Y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. He querido rescatar unos cuantos episodios de entre todos los que en las Escrituras, en los Evangelios de manera especial, se nos muestran acerca de diferentes encuentros que personas enfermas tuvieron con Jesús. Y me gustaría que nos sirvieran como resumen, porque creo que de una forma o de otra recogen la diversidad de experiencias, la diversidad de encuentros, la diversidad de conversaciones y también la diversidad de momentos, de lugares, de escenas. Y hemos leído al principio que cuando Juan el Bautista fue apresado, Jesús comenzó su ministerio y parte de lo que hacía era sanar a las personas. El anuncio de la llegada de ese tiempo iba a ser puesto en evidencia. Y, hermanos, hay 4 aspectos fundamentales que tenemos que recordar en cuanto a cuáles fueron los fundamentos del ministerio de Jesús. Ya hemos estudiado algunos las semanas pasadas, pero queremos reafirmarnos en ellos, porque el anuncio de la llegada del tiempo era el anuncio de la llegada del Mesías prometido. Y para el pueblo judío, una de las evidencias de la identidad del Mesías era que sería alguien que sanaría. Aún así, recordad que en algún momento cuando Jesús sanó a un hombre que tenía la mano seca en el templo y delante de ellos, aún así, los fariseos le dijeron: haznos alguna señal del cielo para que creyamos. Porque no solamente sería alguien desde el punto de vista de ellos que sanaría, sino que haría grandes prodigios. Y ellos lo que pensaban era en Elías. ¿Recordáis cuando el sacrificio y Elías mandó que lloviese fuego, que cayera fuego y que quemara el altar? Algo así es lo que ellos esperaban, o algo como lo que Moisés hizo, visible a todos, de abrir las aguas. Esos eran los 2 grandes referentes para el pueblo judío. Pero Jesús se negó y les dijo: no habrá más señal para vosotros que la de Jonás. Y estaba hablando acerca de su resurrección, cuando él se levantaría de entre los muertos. Primer gran punto: el anuncio de la llegada del tiempo sería refrendado con milagros, pero también con la enseñanza acerca del reino de Dios.
fue otro pilar fundamental del ministerio de Jesús, ¿verdad? Aún así, Jesús confirmó su divinidad a través de los milagros y de las señales. Pero eso no fue un fin en sí mismo, sino que eso fue parte del anuncio de su muerte, de su resurrección y de la promesa de la vida eterna a todos los que en Él creen y le siguen. Esos 4 pilares son indivisibles. Por eso, Jesús no fue un buen judío que se comportó bien, estrictamente, conforme a la ley. No fue un revolucionario religioso, no fue solamente un buen maestro, no fue solamente un sanador de enfermos, porque había otros. No fue un mártir que fue capaz de morir por su fe y que difundió un rito acerca de que él se había levantado de los muertos. 2000 años de historia, 2000 años de investigaciones, 2000 años de ataques no habrían soportado algo tan frágil como eso. Jesús era alguien más. Él era el Mesías prometido, el Hijo de Dios, y de todo eso estamos hablando en estas semanas. Así que, hermanos, como hemos dicho, como hemos leído, como ya hemos hablado a lo largo de todo este culto, las sanidades que hemos visto, la de David, la de otros muchos que estáis aquí, la de las Escrituras, absolutamente todas esas tienen un propósito. Liberar, evidentemente, a las personas de sus enfermedades físicas, restaurarlas social, incluso religiosamente, pero con el fin último de acercarlas a Dios. Me encanta ver a Jesús tocando a los enfermos. Hoy en día que se nos impide que nos toquemos unos a otros, ¿verdad? ¿Cuánto valor tiene eso? Jesús tocando a los enfermos, y la sanidad emocional ya estaba ahí involucrada. El hecho de que alguien te toque. Cuando eres un leproso, que estás apartado, que estás confinado a las afueras de la ciudad para que no te mezcles con nadie, que venga alguien y que te toque. Era parte de la sanidad espiritual y emocional de las personas. De alguna manera el ministerio de Jesús sigue siendo el mismo. El ministerio que Dios lleva a cabo hoy en día sigue sustentándose en esos mismos 4 pilares: divinidad de Jesús, cumplimiento del tiempo, finalidad restauradora de la persona, pero también con la finalidad de que las personas sean presentadas delante de Dios. Así que, de alguna manera, David decía en el vídeo, ¿por qué a mí? Otros testimonios, otras veces que pasamos por enfermedad, ¿con qué finalidad tiene esto? ¿Cuál es el entendimiento que hemos de tener a la luz de la amplitud de todas las Escrituras? ¿De qué papel juegan las enfermedades en nuestras vidas? Como Rosy decía en la introducción o durante el tiempo de alabanza. ¿Hay algo que podamos aprender que sea algo más firme, más seguro, algo que sea más profundo, que pueda calmar nuestros pensamientos, nuestros corazones, que pueda ayudarnos a entender nuestra propia vida y la de los demás? Pues con eso me gustaría terminar en esta mañana, afirmando que el poder de Dios sigue siendo hoy el mismo. ¿Lo creéis? Dios sigue sanando enfermedades físicas, mentales y emocionales, si de alguna forma pudiéramos dividirlas, porque sabemos que están muy interconectadas unas y otras. Así que lo primero que seguimos afirmando es que Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos. Su poder no se ha cortado. Él es poderoso para sanar. En segundo lugar, tenemos que seguir afirmando que Dios puede seguir actuando allí donde los recursos del ser humano terminan. Es decir, nuestras limitaciones como humanos y nuestras debilidades, la tuya y la mía, son el terreno de juego favorito de Dios. Ahí es donde Dios se mueve a sus anchas.
Ahí es donde Dios quiere que tú y yo la experimentemos. Cualquiera que sea tu debilidad, cualquiera que sea tu limitación. Así que, igual que hemos visto en el testimonio de la mujer con el flujo de sangre, allí donde los médicos no llegan, allí es donde Dios quiere hacerse visible, presente. Allí es donde Dios quiere demostrar su poder y su gloria. Allí donde otros piensan que hay muerte, es allí donde Dios quiere decir, tranquilos, porque no está muerta, solamente duerme. Confiad. En tercer lugar, Dios no condena ni tacha de falta de fe el buscar soluciones médicas a nuestras enfermedades. Creo que es importante, hoy más que nunca, reafirmarlo. Que busquemos soluciones médicas a nuestras enfermedades no es falta de fe. Es que Dios ha puesto eso también por algo. Recordad que incluso Pablo le tuvo que decir a Timoteo que se cuidara, que tomara un cierto ungüento llamado vino, que le iba a venir mejor que el agua para su enfermedad. No sé cuál es, no lo toméis literalmente, ¿vale? Os invito, si tenéis alguna duda, al discipulado segundo año, hermenéutica bíblica, pero ahí lo dejamos. El aceite de oliva se nos muestra incluso también en la Biblia como un ungüento con capacidades para sanar algunas enfermedades, y hoy, si vais al médico, es posible que hasta lo mande para cualquier cosa. Así que buscar eso no es falta de fe, como tampoco es una muestra de fe el que yo rehúse de la medicina para decir, no, estoy en manos de Dios y espero que Él me sane. Al igual que hablamos la semana pasada, Dios no hace acepción de personas. La semana pasada hablábamos de las clases sociales, pues aquí hablamos de enfermedades. Nosotros, a quien más y a quien menos nos puede dar un poco más de reparo, de cosa acercarnos a ciertos enfermos. Pero no Dios. Él no hace excepción de personas. Ahora, eso sí, Él actúa si quiere. La pregunta que el leproso le manda a Jesús, cuando Él se pone delante, es, si quieres, puedes limpiarme. El leproso sabía que Jesús podía hacerlo, si no, no habría ido a Él. Pero Él le dijo, si tú quieres, aquí estoy y puedes sanarme. Hermanos, no hay absolutamente nada que tú y yo podamos hacer para torcer el brazo de Dios y obligarle a que nos sane, a que nos limpie, a que nos quite cualquier tipo de dolencia o enfermedad que tenemos. No podemos secuestrar la voluntad de Dios y reclamarle a Él que haga lo que nosotros queremos. Dios no es el genio de la lámpara. Él no se deja dominar por nadie. Ahora, su soberanía y sus planes para nuestras vidas van mucho más allá de nuestra realidad física. Cuando Dios le dijo a Pablo que pidió, que creo que Pablo no es sospechoso de falta de fe, ¿verdad? ¿Alguien diría que Pablo era una persona con falta de fe? Y cuando él le pide a Dios, dice insistentemente y hasta en 3 ocasiones que él recuerda muy clara. Y Dios le dice, mira Pablo, bástate mi gracia. Lo que Dios le está diciendo a Pablo es, yo estoy aquí para ayudarte a sobrellevar tu enfermedad. Aprende a vivir con eso y aprende a aferrarte a mí en estos momentos. Así que cuando Dios quiere sana y cuando Dios no quiere, no sana. No le den más vueltas. Ahora Él está ahí. Su gracia está ahí para apoyarte, para ayudarte, para sustentarte con su diestra de poder. ¿Cuántas promesas hay en la palabra acerca de ello? ¿Verdad? En quinto lugar, Dios sana donde quiere, cuando quiere, como quiere y a quien quiere. Fijaos, al ciego de Betsaida le trajeron delante de Jesús para que Jesús le sanara, para que le tocara. Y Jesús dice, vale, muy bien, vosotros quedéis aquí, le coge de la mano
y se lo lleva. Y la primera gran pregunta, si hacemos un estudio inductivo, es, bueno, ya le había tocado, ¿verdad? Si se la ha llevado de la mano, ya le había tocado. Jesús no estaba allí para hacer un espectáculo. Jesús hay algo más que quiere trabajar en la vida de este ciego y se lo lleva a solas, de paseo, fuera de la ciudad. Y es allí, en la intimidad, donde hace un milagro que es totalmente diferente a los demás. Fijaos que no depende de la fe del ciego. Depende de que Jesús quiere hacerlo así. Y en esta ocasión tenemos un milagro como en diferentes fases, ¿verdad? Bueno, ¿qué? ¿Te sirve ya lo que te he hecho? Ya te he cogido de la mano. ¿Te sirve ya lo que te he hecho? Pues no, veo personas como árboles que se mueven. Y entonces Jesús, con tranquilidad, sigue trabajando en él y le restaura totalmente. Hermanos, no hay un patrón de sanidad cuando nos ponemos delante de Dios. No hay una fórmula, no hay un ritual que tú y yo podamos seguir. Y decir, pues vamos a hacer esto para que sea sanado. Que no. Vamos a imponerle las manos, que no. Vamos a llevarle al despacho del pastor, que no. Que no depende de lo que tú y yo hagamos, que depende de cómo Dios quiera actuar en sus vidas. Ahora vamos a profundizar en ello. Pero hermanos, en la Biblia no encontramos cosa tal como un culto de sanidades y milagros donde yo voy porque allí está el Espíritu Santo y allí sana. Ni en la Biblia ni en esta iglesia. En sexto lugar, la fe es un aspecto limitante para ser sanado por Dios. La fe es un aspecto limitante para ser sanado por Dios. Y ahí vemos lo que ocurrió en Nazaret, ¿verdad? Dice que Jesús no pudo hacer allí muchos milagros. ¿Por qué? Es increíble la falta de fe que tenían las personas en él. Fue un limitante. Ahora, mucha fe tampoco es sinónimo de sanidad. La poca fe puede ser un limitante y la mucha fe tampoco es sinónimo de sanidad. Es decir, santidad de vida no es sinónimo de sanidad. ¿Me he explicado bien? Santidad de vida no es sinónimo de sanidad. Hermano, yo estoy reventado, os lo digo y lo admito. Anoche me metí en la cama a las 8 y me he levantado esta mañana un ratito para tomarme un sándwich. Estoy cansado, tengo la tensión por las nubes, lo sabéis. Y no lo digo para... No, ese es el terreno de juego de Dios. Ahí donde yo no llego, Él llega. Y ese es el crédito que yo le doy a Él en mi vida, en mi ministerio. Lo asumo. Pero por más que yo esté cerca de Él, eso no significa que el Señor me va a quitar absolutamente todo. Cuando el salmista dice que tú eres quien sana todas mis enfermedades, está hablando de lo que Él ha experimentado. De que en su vida, si no fuera por el Señor, no habría otro medio posible de que mi cuerpo hubiera sido sanado de lo que ya he vivido. Así que con esa seguridad me proyecto hacia adelante. Pero la santidad no es un cheque en blanco de que no vamos a pasar enfermedades en nuestra vida. Vivir apartado de Dios y envuelto en todo tipo de pecados puede traer enfermedades a tu vida. Eso sí que lo sabemos. Cuidado dónde te metes, con quién te metes y qué es lo que haces. Cuidado porque hay cosas que haces en tu vida y que pueden provocar enfermedades. Ahora, eso sí, eso no significa que todas las enfermedades sean causas del pecado. Una vez le preguntaron a Jesús, ¿quién ha pecado, este o sus padres? Dice, ¿de qué estás hablando? Esto es para que la gloria de Dios sea manifestada. De nuevo, santidad no es sinónimo de sanidad permanente. Pablo dice, y llegó a escribirle a los romanos, ¿quién me quitara de este cuerpo? ¿De qué? ¿Lo sabéis? De muerte. Es decir, yo lo estudié en la universidad, nada más que nacemos empezamos a morir. Nuestro cuerpo tiene una fecha de caducidad y eso no tiene que hacernos vivir con angustia.
es que lo sabemos, que a menos que el Señor venga antes, todos, y dice la palabra de Dios, que del polvo hemos salido y del polvo vamos a acabar. Que llegará el día en que tú y yo tengamos que comparecer ante el juicio de Dios. Y que así además está establecido. La muerte es un intruso en la vida, en la creación. Y la muerte tiene sus aliados, ¿verdad? Y la enfermedad es un aliado de la muerte. Nuestro cuerpo, nos guste o no, tiene fecha de caducidad. Dios actúa más habitualmente en lo cotidiano y de andar por casa que en lo milagroso y en lo sobrenatural. Y aprendemos eso, o vamos a tener problemas con nuestra teología. Vamos a tener problemas acerca del lugar que ocupan lo sobrenatural en mí y en mi entorno. Es decir, cuando leemos lo que pasa a nuestro alrededor cada día, entendemos que un milagro también es llegar a fin de mes. Que un milagro también es que un adolescente conflictivo, con problemas, termine sus estudios. Que un milagro es que un matrimonio no se rompa. Que un milagro es encontrar un trabajo. Que un milagro es una operación que sale bien. Que un milagro es que una persona siga adelante cuando un familiar suyo cercano ha muerto. Que un milagro es que dos personas se perdonen. Eso es parte de los milagros que Dios hace en tu entorno y en el mío cada día. Y a veces esperamos esas señales del cielo porque pensamos que Dios no está haciendo nada. El pueblo de Dios, ya no sé en qué número voy, pero el pueblo de Dios es animado a interceder y a orar por los enfermos, a preocuparse por sus hermanos antes que por ellos mismos. Siguiendo el ejemplo de los amigos del paralítico, ¿verdad? Que dijeron que esto está petado, es que me da igual. ¿Cómo hacemos que nuestro amigo lo traigamos delante de Jesús? Y allí se lo inventaron. Después pasarían el seguro para que arreglaran el techo, yo qué sé. Pero de momento el paralítico llegó delante. Y Jesús, cuando vio la fe de ellos, y ese ellos no es solamente de los amigos, no nos engañemos, ese ellos hace referencia a los 5, al grupo. Tenéis que ir al original griego para verlo. Cuando ve la fe de ellos, Jesús les dice, vuestros pecados son perdonados. ¿Por qué? Porque estaban teniendo fe en el poder del Hijo de Dios, del Salvador. Santiago 5:15 nos dice que oremos los unos por otros y que la oración del justo puede mucho. Pero no olvidemos que el objetivo último es que la persona sea restaurada para que vivan con Dios. ¿Cuántos milagros conocéis que han ocurrido en personas por las cuales habéis estado orando? Personas que os han pedido que estéis orando para que se sanen, personas que nos han pedido que como iglesia oremos para que se sanen, personas que no tenían otra solución y nos hemos volcado en veladas de oración, en cadenas de oración, y esa persona ha sido restaurada, ha visto un milagro de Dios hecho en su vida y después, si te he visto no me acuerdo. ¿Os ha pasado? La finalidad última es que como consecuencia la gloria sea dada a Dios y el nombre de Dios sea conocido y reconocido por el mundo. Las personas que fueron sanadas, aunque Jesús les dijo, no digas nada, vete a tu casa, es que no podían callar. Mira cuán grandes cosas ha hecho el Señor en tu vida. Y a veces incluso desobedeciendo las indicaciones de Jesús, van adelante y proclaman. Hablamos antes acerca de los espectáculos. Cuidado, hermanos, porque Satanás y sus seguidores también pueden engañar y confundir. La palabra de Dios en 2 Corintios 11, versículos 13 al 15 nos dicen y nos habla acerca de los falsos maestros, falsos profetas, falsos puntos suspensivos. Y dice, cuidado con ellos, porque Satanás y los suyos también saben disfrazarse y hacer cosas que aparentemente puedan parecer que vienen de Dios y no vienen. Por último, para Dios,
la sanidad espiritual está antes que la física. Cuando Jesús dice primero tu fe te ha salvado, apunta a la realidad espiritual y a la física, pero primero a la espiritual. ¿Sabéis por qué? Siempre hablando de lo mismo. Pues sí, siempre hablando de lo mismo. Porque la muerte eterna es la gran enfermedad del ser humano. Es que no hay enfermedad más grande que esa. Porque hay una enfermedad física, y no sé si lo has pensado, pero va a llegar a tu vida una enfermedad física que va a ser la última. Ya después de esa no te vas a poner nunca más malo. ¿Recordáis a Lázaro? ¿Al amigo de Jesús? ¿Lo recordáis? Tengo que decir algo y es un secreto, pero bueno, podéis publicarlo por ahí, por si alguien no se ha enterado. Lázaro murió. Lázaro resucitó, pero Lázaro murió. Murió 2 veces. Y resucitó 2 veces, porque Dios le dio vida eterna y dijo que los que en Él creen no morirán eternamente. Pero si piensas en ti, en mí, aquí ahora, todos los que estamos aquí, los que nos seguís por internet, no sabemos si los yogures de fresa que tanto le gustan a David tienen una fecha de caducidad y después te lo comes un mes más tarde y todavía están buenos. Es posible que Dios te dé la gracia de que vivas más allá de una enfermedad terrible. Pero llegará el día en que habrá una última enfermedad que sea la última. Y de ahí ya no hará más falta otra cosa. Así que por eso apuntamos siempre a que la gran enfermedad de tu vida y de la mía es la de vivir de espaldas a Dios. Y que la única manera de ser sano de esa enfermedad es creyendo en el poder del Hijo de Dios, que murió por ti y por mí, para salvarnos y sanarnos de esa lacra. Termino aquí. Hermanos, Dios tiene todo el poder. Nos gozamos en los milagros que Él hace, en todos, en el de David y en el de muchos que vosotros habéis experimentado y los que están por venir. Seguimos orando y clamando a Dios por aquellos que necesitan sanidad física, claro que sí. De los que necesitan sanidad emocional, claro que sí. De los que necesitan sanidad espiritual, claro que sí. Para que seamos restablecidos de nuestra enfermedad pasajera y vivamos con fuerza y con ánimo esta vida y dando gloria a Dios, rindiendo nuestras vidas a Él. Confiamos en la sabiduría y en la soberanía de Dios, porque sus planes son perfectos, aunque nosotros no los entendamos. Y otra cosa hacemos. No dejamos de anunciar la salvación a través de la fe en el Mesías, en Jesucristo, en el Hijo de Dios, el único que tiene poder para sanar tu enfermedad, la que es más letal, para darte el perdón de pecados y la vida eterna.